SER Podcast. El bloqueo total que ha anunciado Junts a las leyes impulsadas por el gobierno va a afectar a leyes que cuesta pensar que alguien las vaya a convertir en rehenes del pulso entre partidos, pero parece que va a ser así. Junts ha anunciado que va a vetar en el Congreso, por ejemplo, la ley que cambia la justicia para dejar las investigaciones en manos de los fiscales, la ley que iba a regular el embargo de armas a Israel, la ley de familias, la ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud, la ley de secretos oficiales y así muchas otras. Junts ha anunciado que lo va a torpedear todo. No votarán a favor de 24 leyes que ya están registradas en el Congreso y pendientes de tramitar. Y por descontado, vetarán también los presupuestos generales, si es que el gobierno los llega a presentar, y todo lo que salga a partir de este momento del Consejo de Ministros. La política es así. Cada uno gestiona sus votos como quiere, cada uno exprime al que tiene enfrente todo lo que le dejan, pero lo de Junts, tratando de que cale el mensaje de que el PSOE no les ha dado nada y que ha sido insensible a sus peticiones. Els socialistes han perdut una oportunitat històrica. El PSOE ha actuat reiteradament com si tingués una majoria absoluta que no té. Dice Míriam Nogueras que el PSOE ha perdido una oportunidad histórica y que ha actuado reiteradamente como si tuvieran una mayoría absoluta que no tienen. Hombre, para actuar como si tuviera mayoría absoluta, el PSOE les impulsó y aprobó la ley de amnistía. Aceptó un sistema de 19 reuniones en Suiza para que Puigdemont pudiera ir. Aceptó un mediador internacional, que es el famoso Francisco Galindo. Aprobó el uso del catalán en el Congreso pinganillos mediante. Llevó a votación el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, que finalmente lo tumbó Podemos, pero el PSOE lo llevó a votación. Impulsaron comisiones de investigación, como el caso Pegasus, la comisión de la llamada Operación Cataluña. Incluso el PSOE aceptó la infame comisión de investigación que el independentismo más echado al monte quería para dar aire a esa teoría de que los servicios de inteligencia españoles no hicieron todo lo que estaba en sus manos para evitar los atentados de Barcelona y Cambrils. Y luego está el tema de la reivindicación del catalán y el euskera y el gallego como lenguas oficiales en la Unión Europea, que es un tema con el que el gobierno se le podrá acusar de muchas cosas, pero que con este tema lleva dando la matraca en la Unión Europea para intentar que se lo aprueben. Es que esto hasta Puigdemont ha reconocido la tenacidad en este asunto del ministro Álvarez. Lo que pasa es que la CDU alemana no quiere. Ya lo dijo Merz, el canciller Merz, cuando vino a Madrid, dijo, es la oficialidad de las lenguas. Sí, muy interesante, para cuando la inteligencia artificial traduzca gratis. Si los alemanes no quieren, pues que no. Por lo tanto, negociaciones, pactos, acuerdos, cesiones, los ha habido de todos los colores. Y mientras tanto, Junts pues ha votado en contra y por lo tanto ha tumbado de cosas muy sensibles, como el decreto contra las medidas antiapagones, como la reducción de la jornada laboral. Junts rompió la semana pasada. Esta semana ha dicho que he roto, ¿os acordáis? He roto. Y ahora está intentando solemnizar esa ruptura total, que es muy legítimo que lo haga. Cada uno toma sus decisiones estratégicas. Junts lo hace ahora, porque Alianza Catalana le está comiendo la tostada. Pero claro, este puré de relato picado que tratan de meter con embudo de que a ellos no se les ha dado nada, bueno, pues eso, relato averiado. Es llamativo, por cierto, como Junts se le aparece al PP para enderezarle una semana política que a Feijóo se le había atragantado desde primera hora del lunes. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Vamos a resumir lo que ha sido un largo día en la relación entre Gobierno y Junts, porque si en Moncloa pensaban que el aviso de Carles Puigdemont de hace unos días era solo parte de un relato de los independentistas, hoy Míriam Nogueras ha dado un paso más en eso que llaman la ruptura con el Gobierno. Esto pasa, dicen, por una legislatura bloqueada tras anunciar su rechazo a todas las leyes tramitadas y por tramitar. Si no se cumple con los catalanes, no puede haber estabilidad. Con los catalanes no vale todo. Por tanto, la legislatura de Sánchez queda bloqueada. Los independentistas dirán no, entre otras leyes, a la de familias, a la de universalidad de la sanidad pública, a la ley de enjuiciamiento criminal o al acceso a la carrera judicial. Más de 50 leyes que no van a contar con sus votos, a excepción de las ya firmadas, la de movilidad sostenible, la de atención al cliente, la ley del cine o el decreto con ayudas para enfermos de ELA. Junts denuncia una legislatura bloqueada, pero sin amagar con moción de censura.
A nosotros la paciencia se nos ha acabado y por eso hemos roto. Lo que pase después es responsabilidad del gobierno de Sánchez. Si considera que vale más la pena convocar elecciones que cumplir con los catalanes, pues habrá elecciones. Eso es una decisión del gobierno español, no de Junts. Solo dan por agotada la legislatura, sino que las últimas horas han cambiado su discurso y del no nos da al esto va en serio de Feijóo de hace tan solo unos minutos. Parece que esto va en serio. Insisto, parece que esto va en serio. Digo que esto es el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del gobierno. Y esto es lo que da cierta tranquilidad al gobierno, ley a ley, que decía Óscar López. Y vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante más de 7 años, que es seguir negociando ley a ley, semana a semana, día a día. Y con Yolanda Díaz recordando los logros del Ejecutivo en Cataluña, con recado a Junts incluido. Quienes votan con la extrema derecha y con el Partido Popular son ustedes. Yo no lo he hecho en mi vida perjudicando a la clase trabajadora de mi país. Se lo digo honestamente. Mientras que en Moncloa, Aimar, recuerdan que están cumpliendo con lo acordado y trabajando para cumplir con lo que falta con su ya habitual mano tendida. Coello, mil gracias, buenas noches. A vosotros. Venga, desplegamos ya la mesa del análisis. Isabel Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Ángel Munarriz, muy buenas. Muy buenas. Y Mariano Alonso, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Morillo, si nada cambia, esta concreción que ha hecho hoy Junts de todo lo que va a vetar pone en jaque, veremos si mate, el calendario legislativo del gobierno. La legislatura no sé, pero el calendario legislativo parece que claramente. Pues sí. Lo que pasa que es verdad que la performance de Junts hoy avanza un paso más. Ya tuvimos el capítulo de Puigdemont. Hoy efectivamente han vuelto a sacar la bandera diciendo queremos casito, estamos aquí, hemos roto definitivamente, no vamos a aprobar ninguna de las 21 leyes que lleguen, que están ya tramitándose en el Congreso, y ninguna de las que lleguen que se hayan aprobado en el Consejo de Ministros. No es la primera vez que lo anuncian. Dicen que van en serio. Si van en serio, la legislatura está bloqueada, pero no dan el paso definitivo que daría con la legislatura al traste, o sea, que finalizaría la legislatura, que pondría punto y final, que solo hay dos maneras de que haya punto y final a esta legislatura. Una, que el presidente del gobierno ejecute su prerrogativa de convocar elecciones, que de momento no está en el escenario político, y la segunda es que haya una moción de censura que sume votos de toda la oposición, que salga adelante y que derriba al gobierno. Y si Junts diera ese paso junto a PP y Vox, pues posiblemente tendría la capacidad de poner fin a la legislatura. De momento, ese paso no está tampoco en la hoja de ruta de Junts, ¿no? El PP dice que tampoco está en la suya. Bueno, me gustaría ver si llegado ese momento no cruzan ese puente, pero bueno, eso ahora mismo no está en el escenario. Bueno, es verdad que es complicado, es que estamos secuestrados. El gobierno de España, la situación política, el escenario político, pues está secuestrado por los 7 votos de Junts en el Congreso. Son imprescindibles, porque aquí salió adelante una investidura, pero desde el primer momento se dijo que no salía adelante una legislatura. Y lo están cumpliendo, están poniendo grandes dificultades. Yo entiendo también la frustración de Junts. Al final, ellos tienen a un líder que dicen que es exiliado político y no lo es prófugo de la justicia. Se ha aprobado una ley de amnistía que todavía no le ha permitido volver a España. Yo creo que eso es un gran revés, y al final comprendo su impotencia, su frustración, pero han cometido un delito muy grave y los jueces pues están sorteando la ley que tienen sobre la mesa, sinceramente. ¿Han conseguido cosas? Pues sí, las han conseguido, efectivamente. Yo creo que el repaso que has dado es muy interesante y pone mucha luz. Es que el PSOE ha hecho renuncias, claro, es que el PSOE llegó a llevar al Congreso un texto legal que iba a permitir que las competencias migratorias quedaran en manos de la Generalitat, con un preámbulo que para mi gusto tiene muy poco de socialista de izquierda y mucho de muy a la derecha, y con un discurso un poquito xenófobo, un poquito, por ser educada. O sea, claro que ha habido concesiones, sí las ha habido. La amnistía está aprobada, con un gran desgaste para el Partido Socialista,
que quizás el Partido Socialista no es consciente, pero en los territorios fuera de Madrid, la amnistía, fuera de Madrid me refiero de la escena política madrileña, no digo de los madrileños que van a votar, pero que, por ejemplo, la amnistía en Andalucía está en el recuerdo de mucha gente que va ahí ahora a votar a las urnas en unas autonómicas, porque la bandera de la amnistía hizo daño al Partido Socialista. Eso dicen que eso ya está amortizado. Bueno, el tema de la financiación singular de Cataluña, no pactado con Junts, sino con Esquerra, pero que también ha agitado Junts en su momento, bueno, pues también hace daño al PSOE. Es decir, el PSOE se ha dejado muchos jirones de piel en la negociación con Junts, y Junts creo que ha sido un socio traicionero, desleal y difícil desde el primer momento, sinceramente. Mariano, ¿cómo lo ves tú? Yo coincido, en fin, básicamente en casi todo lo que ha dicho Isabel. Añadiría que la frustración de Junts, es verdad que es porque su líder no haya podido volver, pero la frustración de Junts básicamente es electoral. Es la frustración de que no haya podido volver al Palau de la Generalitat. ¿Por qué? Porque se abrieron las urnas en Cataluña el año pasado y los catalanes claramente decidieron otra vía. Decidieron la vía de que Salvador Illa, aún en minoría, pudiera encabezar, por supuesto, un nuevo gobierno, pero seguramente otra etapa. Por cierto, el primer gobierno monocolor en la historia del PSC, que tuvo experiencias de gobierno anteriores en coalición con los nacionalistas. Digamos que los catalanes en las urnas pasaron una página muy importante de todo lo que significó la etapa del proceso. Frustración añadida, evidentemente, en lo que ocurrió, que no es menor, en la alcaldía de Barcelona. De hecho, el propio Puigdemont aludió a ello el otro día. Ahí también hay que decir que con la colaboración imprescindible y, en fin, desinteresada o altruista casi en términos políticos del Partido Popular para que los socialistas catalanes recuperasen en la figura de Jaume Collboni el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, a Junts le ha salido todo mal. Para que nos hagamos una idea, el Partido Popular, que es un partido minoritario en Cataluña, el Partido Popular de Cataluña tiene hoy mucho más poder institucional que Junts, aunque solo sea por el Ayuntamiento de Badalona, que es una de las principales ciudades de Cataluña. Por lo tanto, creo que todos esos factores influyen. La frustración, el ver que la amnistía, en concreto a Puigdemont, no se ha podido completar del todo, y evidentemente, lo hemos dicho aquí más de una vez, la presión enorme de Alianza Catalana en general para unas futuras autonómicas, y la posibilidad de que Alianza Catalana algún día cambie de opinión y decida que sí se presenta a unas generales, que eso también le crearía otro enorme problema. Y por lo demás, claro, tú decías antes que Junts quiere caso, pero también es verdad que el PSOE está un poco con esa actitud del que su pareja ha roto con él y no quiere, y dice, hombre, no, pero vamos a quedar, oye, pero joder, pero que no, que te lo ha dicho bien claro, o sea, y que ya te lo ha dicho, que se ha pirado, amigo, que lleva varias semanas diciéndotelo, ¿no? O sea que, en fin, es un poco en general kafkiana la situación. Sí, tal cual. Munarriz. Claro, el razonamiento de Junts también es: yo te hice presidente del gobierno. Es decir, puedes poner al otro lado de la balanza todas las cesiones que me has hecho, pero difícilmente van a pesar tanto como esta. Yo te investí, mis votos fueron fundamentales para investirte presidente del gobierno. Da la sensación de que Junts cree que esa es una deuda que es casi imposible de pagar, porque, como bien habéis dicho, el PSOE se ha dejado mucho en tratar de devolverle esa investidura, ¿no? Pero nada parece suficiente. Junts está en un compás de espera hacia algo que cambie la dinámica negativa y descendente en la que se ha instalado. Y ese punto de inflexión, para mí, solo puede ser el regreso de Puigdemont. Mientras ese regreso no se produzca, Junts tiene que llenar este tiempo. Y ha decidido llenarlo renunciando a una herramienta que tiene a su alcance, que es la herramienta del partido pragmático que consigue cosas desde Madrid y las pone en valor ante su electorado en Cataluña. He conseguido esto, somos los que más conseguimos. Dicho de otra manera, un poco PNV, ¿vale? Esa herramienta no solamente la tiene a su alcance, sino que además es un espacio en el que no tiene como competidor Alianza, porque Alianza no participa en la política española. En coherencia con su independentismo, se limita a participar en la política catalana. Ya ha dicho expresamente que no se presentará a las elecciones generales y que veremos. Eso es lo que ha dicho.
¿vale? De momento ahí no tiene competidor. Ahí podría estar haciendo algo diferente a lo que está haciendo en Cataluña contra Alianza, en la que está claro que no le está sabiendo coger la medida. En los debates en los que comparten, digamos, espacio de fricción, parece ser Alianza el que avanza y Junts el que retrocede, ¿no? Renuncian a eso y deciden presentarse ante el electorado como una fuerza frustrada porque no ha conseguido en realidad nada. Tiendo a pensar que eso es un error. Cuando tú le dices a su electorado, me han engañado en todo, yo lo he dado todo y no me han dado nada, pues es bastante intuitivo que tu electorado diga, entonces no sé yo si ha sido muy útil votarte. Un último apunte, no lo tiene fácil Junts a la hora de administrar decisiones que favorezcan a Feijóo. Esta decisión de Junts, que es mucho más dura en su concreción que en el enunciado que le dio Puigdemont, ahora estás diciendo no a ninguna ley, le has puesto ya el subtítulo al título que dio Puigdemont. Esto es funcional completamente al relato de Feijóo de legislatura acabada, inestabilidad. Bien, el electorado de Junts no quiere al PP. O sea, lo poco que sabemos sobre lo que opina el electorado de Junts sobre el PP por el CIS es que prefieren con mucho a Sánchez, que no se fían en absoluto de Feijóo y que para nada lo prefieren como presidente del gobierno. Los equilibrios que tiene que hacer Junts también son complicados para explicarle a sus electores que están intentando poco más o menos que tirar este gobierno. Hoy, por cierto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado a la justicia española y ha sentenciado que el Tribunal Supremo Español no vulneró los derechos políticos de Oriol Junqueras, de Jordi Turull y de Jordi Sánchez cuando los mantuvo en prisión preventiva tras el referéndum ilegal del 17. Isabel Villar. Sí, prisión que les impidió participar con normalidad en distintos procesos políticos en Cataluña, empezando por las autonómicas de diciembre de ese año. Los 3 líderes independentistas acusaron al Supremo de mantenerlos encarcelados para no permitirles hacer campaña entonces, ni tomar posesión de sus escaños. Denunciaron que era un intento de silenciarlos políticamente y que se vulneraron sus derechos. Pero dice el Tribunal de Estrasburgo que las autoridades españolas sopesaron los diferentes intereses en juego de una manera que no puede calificarse de arbitraria. Consideran que la prisión preventiva se decretó para evitar reincidencia en el delito y destrucción de pruebas y escriben que los 3 políticos eran objeto de procesamientos penales por delitos graves, por lo que no podían esperar participar en unas elecciones sin ningún tipo de restricción. Bueno, y hoy mientras el PSOE seguía haciendo, siguiendo la terminología de Mariano, me parece brillante, mientras el PSOE seguía haciendo como que la novia no lo había dejado, ha recibido otra noticia pésima del partido, y es que la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar los pagos en metálico que el Partido Socialista le hacía a Koldo y a Ábalos. Isabel Vega, buenas noches. Buenas noches. A ver, tampoco es una sorpresa en el sentido de que era previsible, pero no deja de ser que la Audiencia Nacional abre pieza separada con una cosa que el Supremo ya le pidió la semana pasada y hoy abre la Audiencia Nacional oficialmente una investigación sobre esos pagos del PSOE. Sí, lo de hoy es el primer paso. El juez Ismael Moreno, que es el que lleva la parte del caso Koldo que no afecta a ningún aforado, abre esa pieza separada y acumula ahí dentro toda la documentación que le envió el Tribunal Supremo e informa a las partes de este movimiento. En la práctica esto se traduce en la apertura de una nueva línea de investigación sobre todas esas incógnitas en torno al sistema de reintegro de gastos en metálico en el PSOE, como los que recogían Ábalos y sobre todo Koldo García en la sede de Ferraz, unas incógnitas que ya recordaréis apuntaba el juez del Tribunal Supremo. Vega, decíamos que se van a investigar los pagos en metálico a Koldo y a Ábalos, pero es verdad que el juez del Supremo, y la semana pasada lo contamos en detalle, planteó sospechas que van más allá de esos 2 sobres que la U cometió con fotos en el informe. Sí, era un auto extenso que relataba muchos aspectos de la gestión de la compensación o el reintegro de gastos en metálico en el partido que al juez no le acababan de cuadrar. Decía, por ejemplo, que no había quedado suficientemente explicado con la declaración como testigo del exgerente del PSOE el origen de los fondos en metálico con los que se compensaban esos gastos, pero también apuntaba a cuestiones relativas a los controles. Por ejemplo, que Koldo García presentaba los recibos y se llevaba el dinero de gastos de la Secretaría de Organización del partido y ni siquiera trabajaba allí. En esto apuntaba además que no se comprobaba ni la realidad de las facturas, ni quién las había pagado o cómo se había pagado. Por eso decía que podía haber ahí un blanqueo de fondos que fueran ilícitos. Entonces, ahora empieza esta investigación, esta pieza separada, y lo primero es activar a la Fiscalía Anticorrupción.
Sí, porque cada juez instructor es un mundo y en el caso de Ismael Moreno, por lo que hemos visto ya además a lo largo del caso Koldo, es de los que se apoyan mucho en la Fiscalía y pide informe casi a cada paso de la investigación. Hoy ha dado traslado a Anticorrupción de la apertura de esta pieza separada con una providencia que no lleva una motivación, así que no sabemos aún qué impresión tiene él, el magistrado, de este asunto. Lo siguiente entonces va a ser la respuesta del fiscal. Según las fuentes jurídicas que hemos consultado en la SER, el escenario más probable es que ahí ya en ese primer informe de la Fiscalía podamos atisbar la estrategia de investigación que va a seguir esta pieza separada, porque por algún lugar habrá que empezar y eso lo vamos a ver en las diligencias que pidan. Vega, hoy el juez de la Audiencia Nacional podía haber dicho ni abro, estaba echando un vistazo y ni abro causa separada, o es un automatismo casi, cuando el Supremo le dice a la Audiencia Nacional esto me lo abres, la Audiencia lo abre. Es que es del Supremo a la Audiencia. Esa es la gran arriba diferencia. Abajo, ¿no? Es la gran diferencia respecto de cuando la inhibición viene de otro juzgado. De todas formas, como os decía, cada instructor es un mundo. También hemos conocido casos en los que llega esa derivada de otro tribunal, el magistrado se estudia la documentación y da un auto motivando por qué abre causa, o en este caso sería una pieza separada, y qué cosas ve, o qué impresiones o qué indicios aprecia para seguir adelante. En este caso no lo ha hecho así. Se ha hecho casi como automatismo, con una providencia que es una resolución judicial que se utiliza para trámites menores, no para trabajar el asunto o el fondo de la cuestión. Así que sí, ha sido casi un automatismo, pero también tiene mucho que ver en esa forma en que se ha gestionado, que el Supremo y la Audiencia Nacional tienen a medias el caso Koldo. Entonces la comunicación todo el tiempo está siendo muy fluida. Ocurrió lo mismo cuando el Supremo le envió los informes relativos al enchufe de la expareja de Ábalos en 2 empresas públicas. Lo que pasa es que ahí no había que abrir pieza separada porque esos hechos se englobaban dentro de toda la investigación del caso Koldo. Esto es un poco distinto, pero la asunción de ese asunto ha sido la misma, casi automática. Isabel Vega, mil gracias. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. Munarriz, tu análisis. Bueno, era previsible. Además, lo que plantea el Supremo no es disparatado. Ha causado mucho malestar en el PSOE y es lógico, porque poner en duda la financiación de un partido político pues son palabras mayores, pero las dudas e incógnitas que plantea el magistrado tienen sentido que sean investigadas, ¿no? Es verdad que hay una particularidad, quitando la declaración de esta empresaria Carmen Pano, que afirma haber llevado dinero a la sede del PSOE, 90.000 euros, es verdad que no ha aportado ninguna prueba. Los aspectos que escaman al magistrado son de entrada de dinero, ¿vale? Y él cuestiona, fundamentalmente de entrada de dinero, y él cuestiona si ha podido ser utilizado, de salida de dinero, disculpa, si ha podido ser utilizado el dinero que le entregaban a Koldo, a Ábalos, para blanqueo. Cuestiona también la escasez de control, explícitamente se muestra sorprendido por la escasez de control, e incluso llega a expresar sorpresa por el hecho de que el PSOE se gastara dinero en que una empresa le trajera el dinero cuando podían haberlo hecho por transferencia. Es decir, pone en cuestión el sistema, tampoco sin ofrecer una hipótesis todavía sobre qué es lo que podía haber ocurrido, pero pone en cuestión el sistema. Y claro, cuando esa pelota la recoge la audiencia y dice lo vamos a investigar, pues una vez que van a ser puestas bajo investigación las finanzas de un partido político que ha tenido como secretarios de organización a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, pues yo creo que se va a poner la lupa sobre un terreno sobre el que las sospechas pueden estar razonablemente fundadas, ¿no? Me parece que es delicado delicado el melón que se abre para el Partido Socialista, aunque de momento fundamentalmente se está hablando de dinero que ha salido, no que ha entrado. Claro, yo creo que es verdad que en el escrito que elabora el auto del juez del Supremo, Leopoldo Puente, que le dice a la Audiencia Nacional, oiga, investigue esto, no habla de financiación ilegal del Partido Socialista en ningún momento. De sus finanzas. Efectivamente. Yo creo que eso es lo que tú, Ángel, has querido apuntar, y bien. O sea, no estamos hablando de momento no hay indicios de financiación ilegal del Partido Socialista, es decir, no hay indicios de que allí llegaron los empresarios con maletines para pagar dinero al PSOE y que estos financiaran sus obras, sus sedes y sus campañas electorales. No estamos hablando de eso. Hay escames sobre su sistema de pagos. Eso es. Estamos hablando de unos señores, fundamentalmente el señor Ábalos,
que llegaba allí con un fajo de tickets de supuestos gastos y se llevaba metálico cada vez que iba 1.000 euros como mínimo, bueno, sin que nadie comprobara si esos gastos se habían producido o no, a qué se debían, y con una cantidad que asciende al 1.000.000 de euros en un periodo de tiempo que, bueno, me diréis que a lo mejor es razonable, es que no recuerdo los años, pero creo que eran 5 años, ¿no? 5 años, efectivamente. No sé si gastar 1.000.000 de euros en 5 años es razonable o no. A mí me parece todo anormal, sinceramente, pero bueno, yo creo que Isabel Vega lo ha explicado perfectamente, porque tiene el don de explicar lo difícil de entender. O sea, contar en la radio un auto y una decisión como la de la Audiencia Nacional y hacerla asequible a todo el mundo, o sea, yo creo que es un don que tiene poca gente y ella lo tiene. Me parece que no solo porque venga de una jerarquía superior, es decir, no solo porque el Supremo le diga a la audiencia investiga, yo creo que es que el auto del juez estaba muy bien motivado y ponía negro sobre blanco muchas incógnitas que creo que lo normal es que se llegue hasta el final de cada una de ellas. Puede ser después resultar que todo tiene una explicación, estupendo, pero todas las incógnitas, todas las dudas que han generado la declaración del tesorero, de la trabajadora, de los propios afectados por los pagos, o sea, de los que han cobrado, o sea, me parece absolutamente razonable que se abra una investigación y una pieza separada. Mariano. Yo me sumo al elogio a Isabel Vega, que efectivamente lo ha explicado perfectamente. Yo es que casi pienso, y escuchándola ya pensaba, es que no podía ser que no se abriera una investigación, ¿no? Que no se mirase ahí a ver qué hay. Porque, claro, decía Isabel, en este caso Morillo, decía que... A mí me puedes elogiar también, compañero. Sí, bueno, pero te lo tienes que ganar, de aquí a las 11:30. Bueno, pues entonces hoy no va a ser el día, creo. No, decías que claro, que Ábalos pasaba gastos de aquella manera. Bueno, pues en fin, Ábalos, yo creo que ya a estas alturas de la película ha quedado claro qué tipo de perfil personal es. Pues en fin, esto de hay una comida de 10, pues voy a quedarme yo con todo, ¿no? En vez de pasar mi parte. Bueno, en fin, eso es, digamos, para entendernos y permitir en el coloquialismo, una chorizada menor, entre comillas, entre comillas lo de menor, pero aquí tenemos que ver si, en definitiva, tenemos que ver si aquí había 3 golfos en una organización perfectamente, donde todos los engranajes financieros eran perfectos y absolutamente limpios. A mí me han llegado a decir gente del PSOE que las finanzas del PSOE se llevaban como una cotizada. No sé si visto lo visto es un poquito hiperbólico este juicio, pero bueno, me lo decía gente, en fin, gente de Ferraz, importante. Pero digo que se tiene que ver si hay 3 golfos en una organización que es inmaculada, o si los 3 golfos operaban en un terreno propicio para sus ansias de robar, ¿no? Yo creo que es una, como mínimo, una duda razonable. Es verdad que hay una cuestión del dinero que sale, pero también ha habido, y me remito al informe de la UCO sobre Cerdán, algún tipo de tejemaneje en cuanto a facturas falsas que se giraban. Estaba la Fundación Fiadelso, creo que se llamaba. Hay bastantes zonas de oscuridad sobre lo que pueda ser, lo que puede ser finalmente la financiación del PSOE, que sus responsables juran y perjuran que es, como no puede ser de una manera, perfectamente limpia. Yo, haciendo un breve paréntesis, es decir, aparte del PSOE y de todos los partidos políticos, yo personalmente la financiación de los partidos políticos me genera en general muchas dudas. Dicho de manera clara, es que hay muchos espacios de oscuridad, hay muchos ángulos muertos. Es que los partidos políticos gastan mucho. Sí. Y los que seguimos la información política lo sabemos y lo vemos. Una campaña electoral es carísima. Los departamentos de comunicación que tienen hoy en día ingresan mucho también a través de subvenciones y de cuotas, quiere decir. Sí, pero Aymar, los gastos en una campaña electoral, en contratación de publicidad, en contratación de todo un departamento de comunicación que es como el de una redacción de un periódico. Con menos gente se han montado redacciones de periódicos. Todo eso tiene unos gastos que es verdad, es que son gastos que son exponencialmente grandes, y además son gastos, digamos, que tú tienes que pagar a precio de mercado, para entendernos, y además gastan igual
cuando tienen mucho, pues dices tú las subvenciones, pero es que gastan igual cuando están muy bollantes en poder institucional. Por ejemplo, el Partido Popular ahora pues gobierna en muchas autonomías. Igual no gastan. Vamos, pregunta tú dentro de los esqueletos de los partidos a ver si cuántos han ido a la calle después de perder no sé cuánto poder institucional. Vale, ese matiz sí, pero a nivel de campañas electorales, de actos todo el día, de una sede en cada rincón de España, una sede física, es que eso... Yo no soy experto en finanzas, pero eso cuesta mucho dinero. Yo sí creo que hay muchos ángulos muertos. Todo lo que se envía al Tribunal de Cuentas, efectivamente, yo creo que es escrupuloso y eso está perfectamente... O sea, ahí hay una supervisión total, pero es que envían lo que quieren, quiero decir. Aquí hay una parte de asignaciones de los grupos parlamentarios, de los grupos políticos en los ayuntamientos, en las diputaciones, que cuando llegaron los nuevos partidos empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que había parte de esas asignaciones que no se destinaban a lo que supuestamente se tenía que destinar, sino que había un tanto por ciento que se destinaba a la sede central para financiar al partido, que se supone que no se puede. Después, a través de esas asignaciones se contratan muchísimas cosas que no son para el grupo municipal, el grupo en la Diputación o el grupo en el Parlamento, sino que son para el partido. En fin, hay muchas zonas de oscuridad en presupuestos muy grandes y además todo se tapan, en el sentido de que a todos les interesa poder tener contratados gente en el partido como asesores en el Parlamento, por ejemplo. En fin, esto es que cada uno mira para otro lado porque hace lo mismo. Una cosa es que tú tengas a sueldo esto no es financiación ilegal, grupo parlamentario, a alguien que te hace tareas de prensa también para el partido, y otra cosa es que tengas financiación ilegal, quiere decir. No, eso no es financiación ilegal, perdona. Hay zonas oscuras. No, yo no hablo de financiación ilegal. Yo digo que hay mucho dinero y pero que me da la sensación de que no podemos estar aquí metiendo todo en una papilla de cosas raras y grados. Yo creo que inevitablemente hemos terminado hablando de financiación, aunque habíamos partido de que el auto no hablaba de financiación. Totalmente. Nuestra atención se desplaza de manera casi intuitiva a la financiación. Es verdad que lo que tenemos a nuestro alcance ahora mismo es un poco, los elementos que tenemos a nuestro alcance un poco sui generis. Normalmente, cuando hay alguien que ha cobrado mordidas, hay un retorno al partido mediante pago, por ejemplo, de actos de coste elevado, que luego en los reportajes que se escriben 10 años después dijimos ese acto fue pagado con dinero. No, cuando ya lo tenemos todo reconstruido, aquí lo que tenemos es pagos, ¿no? Pagos. Entonces, claro, lo que dicen en el PSOE es del auto, yo lo que concluyo, la mayor irregularidad que se puede, o una de las irregularidades que se puede principales, es que nos pudieron colar facturas falsas, Ábalos, eso dicen en el PSOE. Claro, la sospecha es que esta gente utilizara el partido como una lavadora de dinero, ¿no? Que iban blanqueando el dinero que provenía de actividades supuestamente ilícitas, se lo iban pasando al partido en tickets, en facturas, y que el partido les devolvía esas facturas y que entonces ellos se lo iban blanqueando. Eso no es habitual, no nos hemos enfrentado muchas veces a casos de este tipo. Yo por lo menos no encajan con el típico esquema de dirigente o cargo medio cobra mordida y ese dinero hace que regrese al partido, paga actos con él y el partido se beneficia. No, esto es otra cosa, le devuelven dinero en cantidades efectivamente altas a dirigentes que están bajo sospecha de haber cobrado mordidas. Wow. Totalmente. Sí, de momento nos falta. Yo me quedo con una pieza del puzzle en la mano y sin saber muy bien qué hacer con ella. No, y es verdad que tampoco se sabía muy bien cómo llegaba allí todo ese dinero, porque también, claro, tenemos denuncias como de la empresaria esta Carmen Pano, que está imputada de delito gravísimo en otra cosa, que se la ha podido inventar todo en una estrategia tipo Aldama, de ruido, de basura y de fango, para tapar la gravedad de los delitos por los que están ellos mismos siendo investigados en la trama de hidrocarburos, que me parece todo, pues que todo esto hay que ponerlo sobre la mesa, pero que esta señora dice que se presentó allí en la sede del PSOE con 90.000 euros. Sí, es verdad que el juez del Supremo mete el testimonio de Pano y el testimonio de Aldama diciendo que daban dinero y que creían que, en el caso de Aldama, que creían que podía terminar el PSOE, y en el caso de Pano decía directamente que lo daban el PSOE. Es verdad que esta gente está imputada, y también es verdad que en el auto del juez del Supremo y lo que hemos visto hasta ahora no hay nada que lleve a pensar que al PSOE entraba más dinero del que el PSOE ha certificado que entraba de forma legal. No es verdad que no hay descuadre apenas en las cuentas. Eso también
es verdad. Pero bueno, transparencia. Yo creo que la mejor receta es transparencia. Por cierto, la Guardia Civil ha detenido hoy a Álvaro Romillo, que es este criptobro que le financió acusado de financiar ilegalmente la campaña de Alvise a las europeas. Romillo que cada vez que hablamos de Romillo a mí me vienen a la cabeza estos audios cuando empezó a llamar a Alvise corrupto públicamente. Eres un corrupto. ¿Y por qué lo sé? Porque te he pagado yo. Yo te he dado el dinero y tú me has dicho que lo vas a usar para financiar tu partido, para pagar campaña. ¿Cuánto dinero necesitas? 300.000. No tengo 300.000, te doy 100. Es decir, no solamente eres corrupto, sino encima eres un corrupto de saldo, es un corrupto del Sejm. Corrupto del Sejm me parece la mejor expresión que se ha utilizado nunca. Pero en cualquier caso no lo han detenido por esto, no lo han detenido por la supuesta financiación ilegal de la campaña de Alvise, sino por haber montado una supuesta estafa piramidal a través de su empresa de criptomonedas. La UCO le encontró 29 millones de euros en una cuenta en Singapur y como mañana estaba citado a declarar, el juez entiende que con todo ese dinero en el extranjero, sabiendo que la UCO había puesto el foco allí, había riesgo de que Romillo se fugara y de ahí que haya ordenado que lo detengan. El informe de la UCO, al que hemos tenido acceso aquí en la SER, describe al dedillo esa estafa piramidal que montó Romillo. Llegó a recaudar más de 261 millones. Javier Bañuelos. Sí, Álvaro Romillo amasó una fortuna millonaria a través de una estafa piramidal con la que llegó a recaudar, como decías, nada menos que 261 millones de euros. Para ser miembro de su club pedía una cuota de entre 1.000 y 2.000 euros. Con esa aportación las víctimas tenían acceso a las supuestas inversiones y ahí comenzaba la estafa. Según el informe de la UCO al que ha tenido acceso la SER, el autor de esta criptoestafa pedía dinero para comprar obras de arte digitales, relojes de alta gama, coches de lujo, casas y también oro, productos que después vendería ofreciendo una altísima rentabilidad que no era real. Así engatusó a cerca de 3.000 personas que picaron su anzuelo. El empresario que financió a Alvise Pérez utilizaba los fondos de los nuevos inversores para quedarse con el dinero y moverlo a través de un complejo entramado societario repartido por medio mundo, desde Hong Kong hasta Malasia, Albania, Tailandia o Singapur. Allí precisamente la UCO ha localizado una cuenta a su nombre con 29 millones de euros. Con ese dinero y ante el riesgo de fuga, la Audiencia Nacional ha ordenado su detención para asegurarse que mañana puede ser interrogado. Se enfrenta a un delito de estafa que, dada la especial gravedad, podría suponerle 9 años de cárcel e incluso 18 años si se estima que constituye un delito en masa. Hora 25. Son las 11 menos 20, las 10 menos 20 en Canarias. Anoche aquí en Hora 25 abordamos un asunto espinoso. La Ertzaintza, que es la policía vasca, ha empezado a comunicar el origen de las personas a las que detiene por cometer delitos. Es la primera policía de toda España que lo hace, digamos, ya de forma decidida, sistemática. Hasta ahora solo se decía la edad del detenido, si era hombre, si era mujer, algunas veces si tenía antecedentes, si no, pero ahora la Ertzaintza empieza a comunicar también el dato del origen, si son de nacionalidad española, si son del resto de Europa, si son subsaharianos, magrebíes, asiáticos, etcétera, etcétera. No dan la nacionalidad exacta, pero sí el ámbito geográfico del que proceden los detenidos. Esto ha generado un debate intenso entre quienes consideran que es estigmatizante, que da alas a los que van a usar esos datos para azuzar los discursos xenófobos, y quienes consideran que siempre es bueno la transparencia, aportar todos los datos y a partir de ahí sacar conclusiones y hacer un diagnóstico mejor de la situación. Bingen Zubiría, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Consejero de Seguridad del Gobierno Vasco. Consejero, ¿qué les ha llevado a aplicar este cambio? Bueno, mire, en realidad son dos las decisiones que hemos adoptado. La primera de ellas es publicar trimestralmente, con toda transparencia, todos los datos relativos a denuncias y delitos que conoce la Ertzaintza. Y en segundo lugar, estamos desde el mes pasado indicando el origen geográfico de las personas que son detenidas por la comisión de delitos o investigadas por esa comisión de delitos. ¿Cuál ha sido la razón? Bueno, yo tengo la impresión, y así lo hemos debatido en el departamento, tengo la impresión de que en la última temporada en Euskadi, el hecho de ocultar el origen de las personas que detenemos e investigamos estaba dando lugar a una estigmatización de unas determinadas comunidades humanas, de personas extranjeras de diferente origen.
y hemos llegado a la conclusión de que debemos abordar el tema de la seguridad de frente, aportando todos los datos que tengamos y con total transparencia, y tomarnos en serio este tema que, bueno, se ve que preocupa a una parte de la sociedad, y abordar el debate sin complejos. ¿Usted entiende a quienes consideran que es estigmatizante publicar los datos sobre el origen de los detenidos, que no va a ayudar a la convivencia? Mire, le voy a dar un hecho real de esta semana que me ha sucedido a mí. Antes de ayer, en una ciudad vasca, la Ertzaintza detuvo in flagranti a una persona joven que cogió la tapa de una alcantarilla y estaba rompiendo los cristales de un comercio para intentar robar en su interior. Inmediatamente, al día siguiente, cuando en esa ciudad, en ese municipio, se tuvo noticia de este robo, inmediatamente se dio a entender que se trataba de una persona extranjera. Yo me acerqué a la nota de prensa que había publicado la Ertzaintza dando cuenta de esa detención y de su delito, y comprobé que la persona que había hecho eso de madrugada en esta ciudad era una persona de ciudadanía española. Lo pongo como ejemplo. O sea, cuidado, yo creo que el peor favor que nos podemos hacer es no abordar ese tema con seriedad, no poner encima de la mesa todos los datos que tengamos y dejarnos llevar por quienes de manera interesada están queriendo crear una sensación mayor de inseguridad y hacer política arrojando los datos que a ellos les interesan. Yo solo puedo hablar de Euskadi, yo tengo la responsabilidad de la seguridad y de la Ertzaintza en Euskadi, entonces yo no tengo un conocimiento directo de cómo se puede producir este debate en otras comunidades. Yo lo que vivo es que permanentemente en el Parlamento debemos facilitar, sobre todo al Partido Popular y a Vox, peticiones de información relativas a algunos tipos de delitos con mucho detalle sobre las características de quienes los han delinquido. Y estos grupos políticos, en cuanto reciben esta información, la facilitan a los medios de comunicación, según su conveniencia. Bueno, si estas son las reglas del juego, prefiero ser yo quien facilite esa información de manera transparente y clara y de forma periódica. Así lo vemos y así lo hemos decidido. Porque los datos oficiales que ustedes les proporcionan a PP y Vox, y que ahora van a empezar a proporcionar ya abiertamente, por lo que nos acaba de explicar, PP y Vox los difunden porque apoyan sus tesis. O sea, quiere decir... No, en absoluto. Vale. No. Es decir, en nuestro departamento durante mucho tiempo ha habido una resistencia a facilitar esos datos, pero tampoco teníamos el amparo de ninguna institución para negarlos. Hemos tenido que terminar facilitándolos para que ellos luego los utilicen a su modo, ¿no? Sí, pues si yo le pregunto, consejero, eso lo entiendo. Yo le pregunto si PP y Vox difunden esos datos porque efectivamente los datos ratifican la tesis que sostiene sobre todo la extrema derecha, pero en los últimos años también el PP, de que hay una vinculación entre seguridad y algún tipo de inmigración. La mayor parte de las personas detenidas e investigadas en Euskadi por la Ertzaintza son de origen español, incluidos los ciudadanos y ciudadanas vascas. ¿Qué porcentaje, consejero? Pues en un porcentaje superior al 60% probablemente, de nacionalidad española, que también es lógico. El 40% restante es de origen extranjero y por lo tanto, y también acepto que el 40% de nuestra población no es extranjera, ¿no? Pero creo que debemos abordar de esta manera este debate. Mire, en nuestra comunidad, en estos momentos, hay 300.000 personas de origen extranjero. Aproximadamente el 14% de la población. Estamos por debajo de la media española. La mayor parte de estas personas, la inmensa mayoría de ellas, han hecho y están haciendo un esfuerzo de integración en esta sociedad. Lo hacen a través del trabajo, a través de la educación, a través de la salud y de la vivienda. Es cierto que hay también otras personas con problemas de arraigo y hay también delincuentes, y hay que decirlo. Algunos españoles y otros de nacionalidad extranjera. Yo creo que para abordar con seriedad este debate debemos poner encima de la mesa todos los datos. Y cuando digo todos los datos, quiero decir también que tenemos que clasificar la inseguridad que tenemos y tenemos que tener un buen diagnóstico de ella. Porque
porque a veces da la impresión de que uno va por la calle y le van a matar de una cuchillada o lo van a violar. Y claro, esta no es la realidad delincuencial de nuestro país. ¿Cuáles son los problemas principales de seguridad que tenemos ahora mismo en Euskadi? El primero, se ha producido este año un número muy elevado de homicidios que no se tenían que haber producido. Y la mayor parte de ellos se producen en entornos o familiares o de rendición de cuentas, etcétera, de ajuste de cuentas, donde es muy difícil que la policía intervenga de antemano. Y el segundo gran problema que tenemos es el de violencia contra las mujeres. En nuestra comunidad, en lo que va de año, 4.338 mujeres han denunciado haber sido objetos de agresiones sexuales. Y la mayor parte de ellas, el 60%, lo han sido por parte de sus parejas o exparejas. Y el 20% lo ha sido dentro de la familia o de una relación intrafamiliar. Estos son los datos reales que hablan del problema de seguridad que tenemos en Euskadi. Y creo que esto hay que ponerlo claramente encima de la mesa y hay que abordarlo con seriedad. Y asumiendo además que no es solo un problema policial. Es un problema que tiene que ver, por supuesto, con la Ertzaintza, con las policías locales, pero también con los sistemas de integración, con los sistemas educativos, con los sistemas de salud o con la habitación. Consejero, usted es periodista de profesión y sabe que este mismo debate, el de proporcionar o no la información acerca del origen de los detenidos, se produce en muchas redacciones. Yo le quiero preguntar por qué han optado por agruparlo por ámbitos geográficos en lugar de dar la nacionalidad. ¿No es igual de estigmatizante decir que alguien es magrebí que decir que es marroquí? Bueno, yo creo que no, porque tenemos una realidad también si uno analiza el origen de las personas que han venido a vivir en Euskadi, estos últimos años hay nacionalidades que destacan por encima de otras. Y creo que este también es un elemento que hay que tener en cuenta. Bingen Zupiria, consejero de Seguridad del Gobierno vasco. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. ¿Qué os sugiere este debate? Morillo, empiezo por ti. A ver, a mí me ha convencido mucho el consejero, sinceramente. Mira que yo soy anti dar datos estigmatizantes porque efectivamente se utilizan mal. Pero es verdad que creo que hay que empezar a ser transparente y contar todos los datos, porque los datos desmontan el discurso xenófobo y racista que dice que los extranjeros son los que cometen todos los delitos, porque no es verdad. Es que no es verdad, es que los datos que proporciona el Ministerio de Interior y que recoge el Instituto Nacional de Estadística demuestran por nacionalidad que el 75% de los delitos que se cometen en España lo cometen españoles. Efectivamente, este debate se tiene en la redacción cada día y yo creo que en cada caso siempre tiene que regir el mismo criterio. ¿Es una información relevante? ¿Aporta algo o no lo aporta? Hay algunos casos en los que puede que se aporte y en otros casos en los que no aporte. Es también complicado porque es extranjero, es subsahariano, de Europa del Este. Bueno, ¿en qué condiciones está en España? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Acaba de llegar a cometer un delito porque son mafias que vienen a cometer delitos? ¿O es una persona que tiene origen colombiano pero lleva viviendo en España 25 años? Es que no es lo mismo, ¿no? Es muy complicado. Lo que sí creo es que a veces hemos estado mucho tiempo pensando que dar datos o ser transparente en determinados asuntos es gasolina para el racismo, y yo creo que empiezo a pensar que es al revés, porque hay que empezar a desmontar muchos bulos y muchas mentiras que se propagan por redes sociales y que los partidos xenófobos y racistas de la extrema derecha saben utilizar muy bien, y que no desmontamos y que se podían combatir con transparencia. Esa es la verdad. Claro, escuchar al consejero del País Vasco de una manera tan razonable te convence. ¿Qué pasa? Que después esos datos se cogen
y los utilizan para otra cosa, porque ellos, quienes quieran propagar el bulo de que el inmigrante es un delincuente, así, tal cual, solamente pondrá el foco en los casos en los que efectivamente el delito lo haya cometido un extranjero y silenciará al resto. Pero bueno, ahí estamos el resto de medios de comunicación responsables para saber hacer un buen uso de esos datos. Hay estadísticas y hay muchas maneras de desmontar este tipo de mentira que desgraciadamente tiene consecuencias que a mí me parece tan peligrosa y que se propagan además con tanta... Prenden mucho. Si es que ahora mismo el gran frente electoral es la inmigración, y cuando alguien te habla de la inmigración asume cosas que son mentiras y fácilmente demostrables que son mentiras, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Munarriz? Bueno, hay una larga tradición de ocultación de datos de origen nacional y étnico, entendiendo que se protege así, digamos, el nombre de la comunidad. Esto afecta tanto a extranjeros, hay también carencia de datos, por ejemplo, sobre la comunidad gitana. Se ha entendido que particularizar los datos podía llevar a un uso contra esa comunidad de los datos que se facilitaban. En mi opinión, datos cuantos más, mejor. Cuanto mejor presentados para ver las evoluciones de los mismos, mejor. Cuanto más accesibles, mejor. Cuantas más estadísticas fiables de larga duración ofrezcan las administraciones públicas, yo creo que es mejor. Nunca las zonas en sombra, de ahí surge la confianza, ni las explicaciones, ni se analizan a fondo el origen de los problemas desde la falta de datos. Dicho lo cual, los datos por sí solos en política no valen. Claro, no valen porque todo el mundo puede saber, si se interesa, y que menos de un 4% de los inmigrantes ilegales son africanos, y en cambio copan el 90% de la atención política, o lo podemos ver en mensajes de odio en redes sociales. Más del 90% de los mensajes de odio son para africanos, con un 4%. Los datos hay que insertarlos en relatos políticos más amplios. Esta adopción de esta medida debería ir acompañada, desde mi punto de vista, de una iniciativa comunicativa y política más amplia. Porque ¿por qué la nacionalidad? Si vamos a dar datos sobre delincuencia, ¿por qué no también el origen social, ¿no? Porque yo creo que es más determinante el origen social para determinado tipo de delitos que la nacionalidad. Es decir, si delinque una persona de determinado país, probablemente delinca más por desarraigo, por aislamiento, por pobreza. Por la situación de pobreza y marginalidad en la que efectivamente, que por su nacionalidad. Si estás dando el dato de nacionalidad, pero no estás dando el dato, por ejemplo, de dónde vive, porque no en qué barrio vive, y así digamos, trazas una línea que lo une con el local que vive con él de vecino. Pero Ángel, puede ser igualmente... Tú eliges el dato, y eso yo creo que aisladamente... Perdona, Marino, te he interrumpido. Sí, no, te he devuelto la semi-interrupción. Que era me parece que tiene sus riesgos elegirlo en un contexto que no podemos ignorar, porque es verdad que lo ha explicado muy bien y le ha dado mucho sentido explicando si le tenemos que dar los datos al PP y al Vox para que hagan lo que quieran, bien, pero no podemos ignorar que esto ocurre en un contexto de creciente importancia. El debate migratorio en toda España, también en el País Vasco. El PNV presume de ser un partido mirador de la sociedad vasca. Yo creo que han hecho una lectura de que hay una creciente preocupación. Su discurso se ha instalado en ni la exageración de la ultraderecha ni el buenismo de la izquierda, que es un discurso parecido al que en algunos aspectos tiene el PP en España. Aunque el PNV tiene evidentemente rasgos muy diferentes al PP en muchos aspectos. En este caso se ha instalado un discurso entre unos y otros. No se puede ignorar el contexto político tampoco, no es una cosa gratuita. Lo han hecho porque consideran que, oye, queremos también dar ese dato porque hay una cierta demanda de saber. Entonces, bueno, me parece una decisión muy delicada que sería correcto acompañar una iniciativa política y comunicativa más amplia. Mariano. No, decía que claro, es que también puede ser estigmatizante el dato por origen social, ¿no? No, pues esto digo ya a sugerir, pues... Incluso puede fomentar discursos de... aporofobia. Claro, es que entonces... Lo que quería decir es que hay una decisión política en decir ese dato sí, este no. Por eso digo, cuantos más mejor, sí, más completa la fotografía. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. Ante el riesgo de estigmatización, cuantos más mejor. Y luego las estadísticas, evidentemente yo no estoy de acuerdo en eso de dato mata relato, porque muchas veces con el dato se puede mentir mucho más que con un relato, ¿no? Si lo sesgas convenientemente. Pero claro, cuidado, porque puede servir en todas las direcciones. Claro. Se habla, el consejero creo que decía que era el 60% de los que delinquen son españoles y el 40% de los extranjeros, pero alguien de Vox te dirá que claro, que es el 40% de una parte mucho menor de la población. De
un 14%, en este caso nos ha dicho el consejero. De un 14%, exacto. Entonces mucho cuidado con esto. En general, a mí, y coincido con Isabel, a mí me ha convencido el consejero. Me parece que, bueno, al final en la política tienes que decidir, no puedes quedarte en el debate teórico y tienes que tomar una decisión. Y me parece que el consejero ha explicado bien los motivos de esa decisión y que quizá tiene menos riesgos que la opacidad, por decirlo de alguna manera, con las que nos estábamos manejando hasta el momento, ¿no? Seguimos en Hora 25. Manu Carreño, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aimar Bretos? Aquí hablando con Javois de los partidos de Noche Europea. Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pensé que ya le había Da la cara, pues no, Javois, da la cara. Da la cara. Por una vez en tu vida. Ha ganado el Celta 0-3 esta tarde en la Europa League al Dinamo de Zagreb. Le ha ganado el Betis 2-0 al Olympique de Lyon. Y en la Conference League estaba jugando el Rayo con el Lech Poznan. Iba perdiendo 0-2 al descanso y ha marcado el 1-2 en el 58, el empate a 2 en el 83. Han llegado al descuento, han dado 5 minutos de añadido y en el 94 un balón de Patecís en largo ha controlado Álvaro García, 3-2, así que victoria del Rayito que ha enloquecido ahí al estadio y a todo el barrio de Vallecas. Mañana pendientes de la lista de Luis de la Fuente, si va a estar Lamine Yamal o no. Sí, estará seguro. Seguro que sí. Y si la pubalgia le permite. Y esta noche viene también Daniel Guzmán, director de cine y actor, que saca su nueva película, La Huida, y que va a estar aquí, muy atlético, muy seguidor también de la radio deportiva y del Larguero. Luego charlaremos con él y estaremos un ratito por aquí. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches. Tendremos que abrigarnos un poco más a primeras horas de la mañana. Durante la tarde, a pesar de que tendremos muchos momentos de sol, ambiente fresco y la lluvia volverá a ganar protagonismo, pero no durante muchas horas. Se tratará más bien de chubascos. De hecho, a esta hora todavía descargan algunos chubascos en la mitad este de Cataluña, nada que ver con las tormentas fuertes de la mañana. Sí que en la isla de Mallorca y Menorca, las inmediatas horas, alguna tormenta puede descargar con intensidad, pero irán desapareciendo. Y mañana lo que decíamos, sol, pero con ratos de nubes y chubascos que afectarán sobre todo al interior peninsular, al Cantábrico y especialmente Galicia. Por cierto, nos vamos mañana, Carbó, a emitir Hora 25 desde Martos, en la provincia de Jaén. ¿Qué me llevo? Ahí, como mucho, durante la tarde podéis encontrar algún chubasco. La recomendación es abrigarse un poco porque durante la noche la temperatura bajará de los 10 grados. A esta hora estaremos cerca de los 10. Pero vaya, que en general va a hacer sol la mayor parte del día y el ambiente al mediodía será agradable. Mañana, Hora 25, desde el Teatro Maestro Álvarez Alonso de Martos. Esperamos allí a todos los oyentes de la provincia de Jaén a las 10, las 9 en Canarias. Carbó, gracias. Que vaya bien. Adiós. Javois, ¿quieres hablarnos de una historia increíble que es la de un coche que perteneció a la reina Isabel II y que estuvo aparcado aquí en España a la intemperie durante muchísimo tiempo y sin que nadie lo supiera? Porque en su día la Casa Real Británica lo vendió sin que el comprador supiera que había pertenecido a la Casa Real Británica y ahora va a salir a subasta y podría alcanzar los 60.000 euros en una puja internacional. Bueno, quiero hablar de mí. Que es la reina Isabel II me importa, me importa menos, pero es cierto que en ese coche supuestamente, supuestamente no, probablemente ya estaría viviendo alguien. A mí me gustaría mucho la idea de que alguien estuviese viviendo dentro del coche, de un coche que perteneció a la reina Isabel II. Hace unas semanas fui a Valencia a trabajar, fui con, ella es de allí, Mónica Torres, la fotógrafa del país, y entonces alquilamos un coche. Y alquilamos un coche. ¿Conducía a Mónica? Para desplazarnos por los municipios afectados por la Dana. Y entonces, en un momento que estaba conduciendo, nos dirigimos a un reportaje en Benetúser, vio algo y dijo, ojo, qué foto, qué pena. Y dije, baja, haz la foto que yo me encargo del coche. Y me miró como diciendo, ¿seguro? Yo, sí, tranquila, yo ya aparco el coche y no hay ningún problema. Y haz la foto y ya te cojo ahora y empezamos el reportaje. Y entonces cogí el coche y aparqué el coche. Y es como una manzana grande con muchas calles. Entonces de repente estaba perdido, claro, puse el maps para llegar al sitio del que había dejado a Mónica y intenté recordar dónde había dejado el coche y apunté una dirección que era la dirección en la que estaba yo en ese momento, no donde yo había dejado el coche. Bueno, acabó el reportaje y estuvimos 1 hora y media buscando el coche por Benetúser. Llamamos a la fábrica de tal para ver si tenían GPS, que nos dijesen dónde estaba la empresa de alquiler. Usamos todo tipo. Yo recorrí todas las calles y entonces memoricé prácticamente todos los coches que estaban aparcados. Y es cierto que muchísimos coches, hay un problema en España de vivienda vacía que no se puede utilizar, pero hay un problema también de vehículos que están estacionados durante años y no pueden ni entrar a vivir un pobre hombre que no tiene a lo mejor ahora
ahora en invierno, un sitio en el que poder refugiarse. Lo tenía todo memorizado, menos donde yo había dejado el coche. Yo le había dicho a Mónica que estaba cerca de un parque seguro. Y entonces llegamos de repente a un parque. Sí. Y nos estamos acercando y le dije, no, aquí seguro que no vamos a dar la vuelta. Pero seguro, es un parque, yo aquí no he estado. Y nos dimos la vuelta y seguimos media hora más buscándola hasta que ella por su cuenta y pasando de mí fue allí. Y obviamente. Y estaba el coche. Luego me contó una cosa muy graciosa. Llegué allí, tenía una bolsa amarrada con un nudo. Sí. Y oí esto y me dijo, mi abuela me dijo que cuando haces un nudo encuentras lo que buscas. ¿En serio? Sí. Me encantaría saber qué pensaba Mónica durante Mónica esa hora y pico. Mónica no tenía tanta confianza, o sea, estábamos trabajando juntos, había una cierta, yo notaba el odio soterrado, ¿sabes? Este rencor sordo, porque yo estuve a punto de perder el tren, yo volví a Madrid, ella tenía su vida, y estuvimos paseando calles por las que pasamos, y yo notaba en cada contestación como que se iba enfriando más la cosa, ¿sabes? Que va, como lo encontremos pronto. Y pensó lo que terminan pensando todos los periodistas que ejercen fuera de Madrid, que es que me han mandado de Madrid. Sí. Es idiota. Es muy difícil. Mira, Aymar, yo me dedico a muchas cosas y tengo muchos trabajos, pero no hay peor trabajo que el de ser yo. Es como una carga tremenda cada día. Todo lo cotidiano se convierte en un infierno. Un beso, Javois. Un beso. Ojo, que me dice Javois, pasa. Que me dice Morillo que esto del nudo ya está inventado. Por favor, pues que no tenéis infancia, no, vuestras abuelas nos enseñaron a hacer San Cucufato cuando algo se pierde. ¿Cómo es? Por favor, no me hagas decirlo, pero vamos, yo... San Cucufato, los sí, cojones eso. Yo te ato hasta que no aparezca la llave, no te los desato y haces un nudo. O sea, yo tengo mi casa llena de cosas con nudos porque hay muchas cosas que no me aparecen, pero cuando aparecen voy corriendo y desato el nudo y funciona. Funciona, sí, San Cucufato me lo dijo Mónica. No siguió el verso porque todavía no estábamos de humor, pero me habló de San Cucufato, es cierto. Venga, Javois, hasta luego. Hoy les estamos contando aquí que los equipos de protonterapia que donó a la sanidad pública la Fundación Amancio Ortega, esos equipos de protonterapia siguen sin estar activos porque las comunidades autónomas a las que esta fundación les donó los equipos no han hecho las obras, que son francamente complejas, pero son obras necesarias para instalar estos equipos de protonterapia que son muy útiles en el tratamiento de los tumores. Son equipos que están valorados en 280 millones de euros y ni uno solo está instalado a día de hoy en ninguna de las 7 comunidades a las que se les donó. Y mientras tanto, hay algunas de estas comunidades que pagan millones y millones para derivar a pacientes a la sanidad privada en la que sí estaba funcionando este tipo de máquinas. Marina Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. El convenio se remonta a febrero de 2021 y está firmado por la Fundación Amancio Ortega por un lado y el Ministerio de Sanidad y 7 comunidades autónomas por otro. En él la Fundación se compromete a financiar 10 equipos de protonterapia contra el cáncer por valor de 280 millones de euros. El Ministerio a llevar a cabo la compra y las comunidades autónomas a construir los edificios necesarios para su instalación y formar al personal sanitario para su uso. Protonterapia, que incluirá la instalación de 10 equipos en los próximos años, que va a ofrecer nuevas esperanzas en el tratamiento de los tumores pediátricos. Lo recordaba la ministra Mónica García en un acto sobre el cáncer infantil, porque la protonterapia afecta a menos tejido sano alrededor del tumor y es algo clave para evitar problemas de salud derivados del tratamiento a largos supervivientes, como pueden ser niños y niñas que superan un cáncer. Pero 4 años después de ese convenio, ni uno solo de los 10 equipos está instalado. Las partes han tenido que sellar una prórroga de otros 4 años hasta 2029 y los pacientes que necesitan esta terapia tienen que ser derivados a la privada con costes millonarios para la pública. Agora mismo existen 2 en España, os 2 de carácter privado, pero antes da existencia destes 2 se mandaban fora, se mandaban a Manchester, a Inglaterra. Solo hay 2 centros, como ha recordado en La Ventana de Galicia Manuel Sánchez, coordinador del proyecto de protonterapia en esa comunidad autónoma, y los 2 están en Madrid, donde el gobierno de Ayuso acaba de sacar la licitación de estas externalizaciones, por ejemplo, por valor de casi 2 millones de euros al año. El caso es que no todas las comunidades acumulan los mismos retrasos. Galicia ya tiene el edificio necesario construido y el visto bueno técnico. Está previsto que a finales del 26, principios del 27, se pueda tratar al primer paciente. En Euskadi, la Comunidad Valenciana, un año más tarde. En Cataluña y Madrid se irían al 28 o al 29, lo mismo que Andalucía y Canarias, que no han empezado las obras necesarias. O edificio donde se instala a medida da máquina. Houve que facer un diseño e construcción do edificio e neso se gastan en torno a 36 meses. En Canarias justifican el retraso por su deficiencia
decisión de incluir 2 proyectos en el mismo edificio búnker, el futuro edificio de terapias avanzadas del Hospital Dr. Negrín, que todavía no se ha licitado. El caso es que el Consejo de Ministros ha tenido que aumentar hace unos meses el límite de gasto de sanidad por todos estos retrasos que atribuye a las demoras de las comunidades autónomas. Y hoy han seguido compareciendo en la Comisión de Investigación del Congreso las víctimas de la Dana. Toñi García perdió a su marido y a su hija Sara. Trabajaba como enfermera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Fe de Valencia. Tenía 24 años, recién cumplidos, cuando falleció junto a su padre el maldito 29 de octubre. Está siendo durísimo escuchar a las víctimas en esas comparecencias en el Congreso. Ha sido ella la que ha conseguido que PP y Vox hayan aplaudido hoy sí al acabar su intervención, porque llevan 2 días PP y Vox negándoles a las víctimas el aplauso al final de sus intervenciones. A Toñi sí le han aplaudido porque ella directamente se lo ha implorado a PP y Vox. No ya por mí, sino por los familiares de las 229 personas. Si de verdad lo sienten, si de verdad están con nosotros por la verdad, por esa justicia, por esa reparación, les pido que una vez me vaya de aquí, aplaudan todos ustedes. Solo así entenderé que mi presencia aquí, mi dolor, haya valido la pena. Y ahí le han aplaudido. Los diputados del PP y Vox le han aplaudido, pero a ninguno de los demás comparecientes. Que es una cosa increíble esta. Munarriz. Hombre, es que si después de ese discurso no le aplauden, se hubiera hecho un silencio irrespirable, ¿no? Después de una apelación directa, te está pidiendo que le aplaudas para que... Esta estrategia de 3 días negándoles los aplausos a las víctimas, es que no lo pueden... No sé hasta qué punto es... bueno, sí, está claro que es una decisión deliberada, consciente y con un coste. Supongo que el razonamiento es: no podemos aplaudir un discurso que es tan crítico con nosotros, un discurso en el que se dice que el gobierno no fue responsable, y un discurso en el que se dice las víctimas que votaron al PP llevan más carga. No es literal lo que digo, ¿no? Ha habido comentarios críticos y han decidido no interpretar que el conjunto de la intervención y el hecho de que estuviera allí y su condición de víctima que acude a la sede de la soberanía nacional a dar testimonio, eso es merecedor de aplauso, independientemente de que dentro de ese discurso haya críticas, ¿no? Yo creo que los aplausos evidentemente tienen múltiples significados, no requiere interpretarlo como un aval completo a todo lo que digan. Yo creo que ha sido muy desconsiderado y que además se encadena una larga historia de desconsideración hacia las víctimas por parte del Partido Popular a lo largo de los años. No es el único caso, es recurrente. En cualquier caso, sigo pensando que el gran pecado del PP para con las víctimas en el caso de la Dana de Valencia está en la ocultación, el engaño, la falta de transparencia, la no asunción de responsabilidades y que todavía queden amplísimas zonas de sombra sobre lo que Mazón hizo aquella tarde. Creo que ahí ha estado el agujero y en la dignidad de las víctimas y lo que ha causado dolor todo un año de no aceptar, de no querer mirar de cara a la realidad, de no entonar en absoluto un mea culpa, ¿no? Esto tiene gravedad, tiene importancia, pero me parece una cuestión aislada, muy mal resuelta, tanto por el PP como por Vox, ¿no? Mariano. Yo creo que el aplauso de la mayoría de los diputados, y hoy después de esta intervención tan estremecedora, igual que la anterior, hoy sí de todos los diputados, efectivamente no cabe interpretarlo, lo decía Ángel, como una asunción de punto por punto toda la intervención de cada víctima, sino como un acto de respeto, de cortesía parlamentaria, de acogimiento, esa arropar de calor humano. Eso es. No es una adhesión a todo lo que puedan decir, incluso en el ámbito de la comisión, aunque bueno, el formato que yo creo que se ha acertado, se ha optado porque las víctimas puedan hablar sin límite y sin interrogatorio, pues bueno, luego en el transcurso de la comisión y por supuesto en sus conclusiones, pues los grupos podrán decir lo que les parezca, incluso discrepando de algunas de las víctimas o de muchas de las víctimas, pero creo que lo hablábamos la última vez que estuve aquí, volvemos a la cuestión de piel, a la cuestión de la sensibilidad, a la cuestión del tacto, y además es que no cuesta nada.
Pues si me dijeras que es que hay que hacer un leve aplauso, que, fijaos, se nota más la ausencia de aplauso que el aplauso, porque no, si desde el primer momento se hubieran sumado como el resto de diputados al aplauso, pues no hubiera sido noticia, y esta señora no tendría que haber, como tú has dicho, Aimar, implorado a los diputados de la derecha que tuvieran ese gesto, como muy bien ha dicho ella, para con ella y para con todas las víctimas, más de 200 muertos, que evidentemente se multiplica exponencialmente por el número de familiares, de allegados, de amigos, de vecinos, etcétera, ¿no? Yo es que creo que es una cuestión de humanidad. O sea, cuando tienes enfrente a alguien que con ese desgarro te cuenta algo tan doloroso, lo que te sale, primero se te pone un nudo en la garganta si eres humano, y después lo que te sale es darle un abrazo, tener un gesto de cariño, y ese aplauso es ese gesto de cariño. O sea, no se aplaude nada, no se aplaude que denuncie que el gobierno ni que mazón, no. Es que además lo que se aplaude es un gesto de apoyo. O sea, es como cuando das un pésame, das un abrazo, ¿no? Es que no entiendo. O sea, alguien que va al Congreso, como van todos los que han pasado por esa comisión de investigación, con esos relatos, el de hoy de Toñi es desgarrador, ¿no? Y cuentan muchas veces cómo se les aparecen en sueños la pesadilla de ver a tu ser querido lleno de barro ahogándose. No sé, el testimonio de Toñi hoy era que solo podía pensar en el dolor que pasaría su marido viendo como su hija de 24 años se ahogaba sin poder auxiliarla, que se imaginaba a su hija constantemente a oscuras, con frío, llena de barro, sin poder respirar, que ella hubiera dado la vida por haber sido la que iba en su marido con ese coche, que su hija se hubiera salvado. O sea, ante una cosa así, o sea, es que hay que ser un robot para yo me levantaría y abrazaría a esa persona, y si no se puede, lo mínimo es un aplauso, que es un gesto de cariño, de decir, lo siento, no me puedo imaginar por lo que estás pasando. Es que todos los testimonios que pasan por ahí son así, hasta los de los bomberos que van allí a contar que no duermen por las noches pensando en gente que fueron a salvar y le dijeron, no, a mí no me salves, que yo soy viejo, salva a gente joven que hay en tal sitio. O sea, es que son cosas durísimas. Hay que ser una máquina para no aplaudir una cosa así. No entiendo, por mucho que sea una orden del partido, cómo no te sale un aplauso como un gesto espontáneo. Yo creo que en la cabeza lo que te sale da ese gesto de cariño. No decía, ay, no, que no puedo aplaudir porque me han dicho que no aplauda. O sea, yo espero que ya esto se acabe, porque es que es inhumano. Yo he querido, incluso, me corregiréis, quizás no he profundizado lo suficiente en el episodio en concreto, pero yo he querido advertir hoy en alguna imagen de televisión que cuando se ha producido eso, efectivamente se ha producido el aplauso, pero alguno de los diputados miraba de reojo. Sí, se ha mirado entre ellos para... Entonces aplaudimos o no aplaudimos. Sí. Yo creo que están poseídos por una dinámica, esto es lo que describen Antonio Gutiérrez Rubí, lo hace muy bien, Xavier Coller, los partidos y las personas que están sujetos a su disciplina entran en una dinámica que es cegadora, y es la de no ceder nunca en ninguna batalla del día, en no ceder nunca en nada que te haga parecer más débil que el rival, no ceder nunca en nada que pueda ser interpretado como un gesto de cesión o como un gesto de derrota. Y ese cortoplacismo, yo creo que les hace perder la perspectiva, y no solamente la perspectiva humanista o empática a la que aludía Isa, sino una perspectiva incluso por propia conveniencia. Este asunto no tendría ningún tipo de entidad política si hubieran dado el aplauso de rigor, el aplauso protocolario. Es decir, incluso si es por tacticismo, te conviene solventar este asunto con un aplauso protocolario, no solamente porque es lo que procede desde el punto de vista de la mínima consideración con una persona dolida por una tragedia ocurrida bajo tu responsabilidad, ¿no? Sino porque incluso por propia conveniencia, no ya a medio plazo de un mes, sino para dentro de 2 días, este asunto está completamente zanjado. Si aplaudes, y en cambio es memorable si te quedas de brazos caídos después de una persona haga una narración de esas características tan dramáticas, ¿no? Yo es que ni cálculo, o sea, en serio, yo creo que falta empatía y falta humanidad, y en la política eso no puede faltar, porque la política son muchas cosas, pero también es piel, y es ponerte en la piel del contrario, efectivamente. O sea, yo creo que
O sea, yo no me considero una persona débil, pero cuando yo escucho los testimonios a mí me resulta imposible no pensar que quien va en ese coche es mi marido y mi hijo y ponerme en el lugar de esa mujer que está hablando. Y a mí se me rompe el alma. Después tú puedes hacer tu ejercicio profesional de lo que sea, si eres de periodista, de contar lo que has contado y darlo además en la crónica al primero, que somos capaces, y también el político después de hacer su cálculo electoral y lo que le diga a su partido, y no criticar públicamente a Mazón, aunque piense que ha sido nefasto y despreciable lo que ha hecho como presidente de la Generalitat. Pero en ese momento el gesto del aplauso es que a mí me parece que eso va más allá de tacticismo ni de cálculo. Yo creo que es un gesto de humanidad que no puede faltar, y quien haya pensado que lo correcto es no aplaudir, que le dé una pensada porque se equivoca. Hoy hemos conocido que la Agencia Española de Protección de Datos le ha impuesto una multa pionera a un menor de edad por haber difundido imágenes de compañeras de clase suyas que iban desnudas en esas imágenes, estaban hechas por inteligencia artificial. Fotos manipuladas con IA de rostros reales de menores con cuerpos desnudos. Le han impuesto 2.000 euros de multa, obviamente la han pagado sus padres, con descuento por pronto pago. Esto pasó en el Almendralejo, se acordarán ustedes. Hemos hablado con las familias de las niñas a las que se hicieron esta canallada, este delito de convertirlas en cuerpos desnudos a través de la inteligencia artificial, sus propios compañeros de clase. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches. La multa de 2.000 euros se ha quedado en 1.200 porque los padres del menor reconocieron su responsabilidad y pagaron voluntariamente. La Agencia de Protección de Datos los sanciona por haber difundido las imágenes manipuladas con inteligencia artificial de rostros reales de niñas con cuerpos desnudos. Las familias desconocían esta investigación que inició de oficio la agencia en 2023 tras el escándalo. Miriam es una de las madres de Almendralejo que denunció las deepfakes y cree que el caso se ha cerrado bien, al menos para su hija. Porque mi hija no tiene ningún tipo de secuelas y a mí se me pasó de todo por la cabeza en el momento que me enseñó la imagen. Sabemos de casos de gente que se ha llegado a suicidar por este tipo de delitos. Esta sanción ha ido al margen del proceso penal. Las madres de unas 20 niñas denunciaron el caso ante la justicia y Miriam dice que está satisfecha con la sentencia. Creo que una sentencia muy digna, que se llegó a través de un acuerdo entre ambas partes, y el nombre que se le dio al delito fue un delito de pornografía infantil y contra la integridad moral. A los 15 menores que crearon las deepfakes y las difundieron en redes, en OnlyFans y en webs porno se les impuso libertad vigilada y cursos de reeducación. Gracias, Mariola. Y una noticia que acabamos de conocer, los accionistas de Tesla acaban de pactar que le van a pagar $1 billón a Elon Musk para que siga dirigiendo la compañía durante la próxima década. Joan Jimeno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y al cambio son unos 760.000 millones de euros, casi nada, lo que acaban de aprobar los accionistas de Tesla con el apoyo del 75% de la Junta. Elon Musk va a recibir ese bonus en acciones con el que se intenta además evitar la salida de la compañía después de que él amagara hace unas semanas. Es la mayor retribución de la historia y es para el hombre más rico del planeta, que ahora lo es pues todavía más. Ha intervenido Musk al final de la Junta de accionistas que acaba de terminar para agradecer el apoyo a todos los que estaban allí. Ha dicho: las demás juntas de accionistas son aburridas, pero las nuestras son una pasada. Nos ha jodido Mayo, claro, sí. Si le dan $1 billón, en fin. Hoy hemos estrenado aquí en la SER Las Cuatro Heridas, que es un podcast de David Uclés. David Uclés, sabéis que es el escritor del momento en España, es el autor de La Península de las Casas Vacías, y este podcast es un recorrido sonoro por la guerra civil, escrito y narrado por él, por el propio Uclés, que construye un viaje por nuestra herida más reciente como país. Roberto García. David Uclés escribe Jándula en su novela para referirse a Quesada, su pueblo jienense de origen. Uclés ha vendido más de 200.000 ejemplares en la península de las Casas Vacías. Pero hoy Uclés, como él mismo dice... Hola, soy David Uclés y hoy no vengo a hablar de mi libro. Hemos estrenado en SER Podcast Las Cuatro Heridas, sombras latentes de la guerra civil, un recorrido sonoro y onírico por el conflicto que marcó a nuestro país, a nuestra sociedad. Uclés nos eleva a los oyentes a una estación espacial al más puro estilo Carl Sagan para desde allí... intentar hablar de la historia de nuestro país, de cómo esta repercute en nuestro día a día, pero sin estar en él. Al poneros los auriculares, los oyentes os vais a sumergir en un viaje onírico, muy al estilo del realismo mágico con el que escribe Uclés. El agua ascendió hacia el cielo dejando seca la tierra. La lluvia estaba a punto de dejarse caer.
El escritor y narrador del podcast va comprobando si los españoles hemos sido capaces de superar el pasado. Lo hace hablando con más de 50 intelectuales, escritores, Llegarán los sonidos de lejos. actores, La patria está en peligro. cantantes, Que no quiere interrumpir, en plan canto o no canto. historiadores, ilustradoras, presentadoras de televisión, Muy buenos días, tardes y noches. periodistas. Hoy se estrena el segundo episodio El podcast nos invita a sumergirnos en los silencios, en las fracturas y las emociones que marcaron una época, y plantea preguntas como las que se hace Iñaki Gabilondo. ¿A qué suena la guerra? Y responde el director de cine Fernando León de Aranoa. Pienso no tanto en sonido como en música, siempre he pensado que su energía es casi punk rock, ¿no? A través, esta vez, solo del sonido. Por eso decimos que hoy a David Uclés no se le lee, se le escucha. Incluso cantar. Mi querida España, esta España mía, esta España muerta. Las Cuatro Heridas es un podcast de 4 episodios, 2 de los cuales se han publicado hoy. El tercero lo hará el próximo jueves, y el cuarto y último coincidirá el 20 de noviembre con el 50 aniversario de la muerte de Franco. Podéis escuchar Las Cuatro Heridas en la app y en la web de la cadena SER, en Podium Podcast o en la plataforma de audio que prefiráis. Querida España, esta España mía, esta España muerta, ay, 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 ay. Mi querida España, esta España mía, esta España muerta. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Un impuesto para los pobres. Al tiempo que pierde posiciones políticas, Trump sigue haciendo daño. El territorio de los impuestos es, en muchos casos, cada vez más volátil, como lo son las fronteras económicas en general. Por ejemplo, el impuesto mínimo para las empresas que obtienen beneficios, o el gravamen a los ultrarricos de todo el mundo, que ha diseñado el economista Gabriel Zucman, son objetos de burocracias, giros, marchas atrás, negativas, etc., y no terminan de arrancar. El presidente de Estados Unidos ha introducido, dentro de lo que él denomina la ley grande y hermosa, un impuesto a los pobres. Un 1% de las remesas enviadas desde Estados Unidos por los inmigrantes a sus respectivos países de origen. Las remesas de divisas a los países de ingresos medios y bajos constituyen en muchos casos una de las principales partidas para que los habitantes de esas zonas tengan lo mínimo necesario para sobrevivir en condiciones dignas. Esas remesas suman más que la ayuda al desarrollo, por cierto también liquidada por Trump, y que las inversiones extranjeras. De este modo, las remesas, como antes los aranceles, se convierten en un arma de la política exterior americana. Se trata de que no salga del país más dinero del que entra, sin tener en cuenta las situaciones de unos y otros. Una nueva redistribución a la inversa. Punto y 25. Y antes de cerrar hoy el programa, quiero darle las gracias a una persona que ha sido fundamental para todos los que hacemos Hora 25 y en especial para mí, desde que este equipo se puso al frente del programa, que es Claudia Platero, la productora durante estos 5 años de este programa, que durante todo este tiempo ha sido la gran gestora del engranaje invisible que hay detrás de Hora 25, que ha insuflado alegría y pasión a este equipo. Y ahora se nos va a probar nuevas aventuras y a aprender mucho, y le vamos a echar muchísimo de menos. Clau, mil gracias por todo. Isabel Morillo, Mariano Alonso, Ángel Munárriz. Venga, un beso fuerte. Muy fuerte. Mucha suerte, Claudia. Está todo el control aplaudiendo a Claudia ahora aquí. Por supuesto, yo también. Nosotros en Sevilla también te estamos aplaudiendo. Claudia, te queremos. Vaya imagen que estamos viendo. Ahora ya por fin lo puedo decir. Claudia, bienvenida al larguero y gracias. Hemos hecho un fichaje a espaldas. Te corto los dedos, te corto los dedos. Hasta luego, adiós. Adiós, Manu. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.